Sí, yo sé, no, pero además, no, es que tú no la has buscado, pero es agua que se importa, entre otros lugares, para Alemania, por eso que está en Alemania. Naturliches, es una cosa extraña, ¿no? Porque Está en alemán y está en inglés. Pero me escribieron en vietnamita, está loco. No entiendo. Oye, la tecnología te dice. Ese es brasileño que dice min, alzado. No sé, a lo mejor es ese, pero me escribió en vietnamita. Mira, Ya. Bueno, vamos a ver. Gracias, Fabi. esto es, te dije, la tecnología está para servirnos. Bien, buenos días, por favor. Bienvenidos a este panel. Estamos esperando a ver si se conectaba. A lo mejor estaba conectado ya un profesor de Vietnam. Pero bueno, no podemos seguir esperando porque el tiempo transcurre y ya tenemos menos tiempo. Mi nombre es Mayra Relova, doctora en Ciencias Sociológicas del CITI, y tengo el placer de moderar este panel, que el título es El orden internacional en transición. Este título puede ser un titular de la nueva era, realmente, porque estamos viviendo un momento histórico en donde hay nuevos actores, en donde el poder se dispersa y hay competencia, hay desequilibrios, hay tensiones, hay colaboración, cooperación y en definitiva estamos abocados a la multipolaridad. Aquí vamos hoy a hacer un diálogo informado sobre la reconfiguración del mundo desde distintas aristas, con panelistas de excelencia que llevan mucha experiencia trabajando los temas de relaciones internacionales. Y bueno, creo que va a ser enriquecedor desde el punto de vista de nuestro trabajo académico. Entonces, sin más, vamos a presentar los panelistas y sus ponencias. Tenemos, y en ese mismo orden vamos a exponer, el licenciado Pavel Alemán Benítez de la Universidad de La Habana, con la ponencia Estados Unidos ante la crisis del orden internacional de la segunda posguerra mundial, el nuevo siglo americano y su declive como potencia hegemónica. Tenemos al máster Dino Allende del CCEU, con la ponencia La relación Estados Unidos-OTAN en Unión Europea durante el primer cuarto del siglo XXI, una cábala de la geopolítica contemporánea. Una pregunta. Tenemos una ponencia de dos profesores de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad Federal de Pernambuco, Gilberto Denis Lobato Gentil y Gilberto Maringoni, con la ponencia Dólar y transición hegemónica, una disputa por el poder global. Tenemos una ponencia del doctor Minh Nguyen, vietnamita, del Instituto de Periodismo y Comunicación de Vietnam, que la ponencia es Discurso de la construcción del orden mundial multipolar, un análisis sintético de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. Y una ponencia que voy a presentar, la que les habla, el ocaso de la hegemonía estadounidense, unilateralismo y fractura global. Teníamos 15 minutos inicialmente, pero como se ha pasado un poquito de tiempo, ya estamos de 7 a 10 minutos. Puedes comenzar, Pavel. Bueno, buenos días. Quizá la ponencia mía pudo haberse llamado de una manera más abreviada el auge y caída de Estados Unidos como potencia.
Si uno revisa cómo fue que nació y creció Estados Unidos, se percatará que lo hizo quebrantando las normas de derecho desde su propio inicio. Es decir, tan pronto como terminó su guerra de independencia, cruzó los Apalaches, entrando a los territorios que poblaban los grupos originarios de América del Norte, con los que existía acuerdos, por cierto, para respetar su presencia en esos territorios. Siguió caminando hacia el oeste y depredó parte importante del territorio de México y adquirió mediante compras territorios a Francia y Rusia. Y cuando logró amasar ese cúmulo, Estados Unidos se convirtió en un estado bioceánico, una cualidad esencial para poder proyectar su poderío a escala global. Ahora, no logra hacerlo hasta que, sobre los hombros de una potencia en decadencia que es España, logra precisamente, tras la derrota militar en 1898, de apoderarse de los pocos territorios coloniales que tenía España en América y en Asia. Esa es la presentación de Estados Unidos ante el conjunto de potencias mundiales que existían en aquel momento como una potencia en ascenso. Quizás una cualidad que distingue a Estados Unidos del resto de las naciones es poder proclamarse a sí misma como vencedora de 3 conflictos mundiales. En 2 de ellos esperó hasta el momento oportuno para entrar en guerra, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y aunque todavía no es una percepción de consenso, resulta ser el ganador de la Guerra Fría, a la cual podríamos reconocer como la Tercera Guerra Mundial, que no se libró directamente entre las grandes potencias, sino que se dirimió en todo el escenario de lo que hoy llamamos periferia global. Ahora, amasar todo ese poderío le permitió quedarse solo a finales del siglo XX. El momento unipolar, o como ahora el secretario de Estado Marco Rubio denomina, que fue una anomalía de carácter geopolítica, le dio la posibilidad de extender su poderío a escala global a través de los tratados de libre comercio, que son coherentes con el orden liberal de la Segunda Posguerra Mundial. Pensemos por un momento que la construcción de las instituciones que representan al sistema internacional es precisamente heredado de esa Segunda Posguerra Mundial y que fue precisamente diseñado para servir a los intereses de Estados Unidos como primera potencia, imponiendo las condiciones sobre todo en lo que se refiere a las instituciones financieras internacionales y al uso del dólar como moneda de uso exclusivo en el comercio y en las finanzas internacionales. Pero ese momento breve tiene un comienzo de lo que es su actual declive, que es el involucrarse desde la época de la guerra en Vietnam, pasando por la época de la guerra en Afganistán e Irak, en conflictos prolongados que desangraron la economía estadounidense y restaron legitimidad a la actuación internacional de Estados Unidos. En segundo lugar, hay que entender, y estoy pensando ahora en Raúl Prebisch, que la forma en que él concibió la relación entre el centro del sistema capitalista mundial, o del sistema mundo, y la periferia, precisamente es lo que ahora está siendo subvertido en lo que ellos denominan el revisionismo del orden y de las reglas internacionales. Fíjense que coincide en este momento no solamente la disputa por el liderazgo estratégico como primera potencia entre Estados Unidos y la República Popular China, sino que coincide el ascenso
de varias potencias medias regionales ubicadas en la periferia global. Potencias medias regionales que además tienen una historia milenaria y que en el pasado fueron imperios. Quiere decir que en este momento también se encuentra en disputa el centro del sistema capitalista entre aquellas potencias que emergen desde la periferia y aquellas potencias que en Rusia se denomina el occidente colectivo. Es decir, es una agria disputa por el centro del capitalismo a escala global. En tiempos recientes, sobre todo a partir de enero y después de que fracasó en su momento, yo creo que el último intento estadounidense por extender el orden liberal en la época de Obama a través de la propuesta de 2 megatratados de libre comercio, el Transpacífico y el que tenía que ver con la relación con Europa. La administración de Trump ha comenzado un giro bastante agresivo, sobre todo en lo que concierne a sus relaciones en el hemisferio occidental. Desde un inicio, Trump llamó la atención sobre intereses específicos en el orden estratégico para Estados Unidos, Groenlandia, Canadá, el Canal de Panamá. Esto no es una coincidencia y no es una casualidad. Según la visión de alguien que corresponde a las ciencias políticas internacionales en Rusia, me refiero a Alexander Dugin, hay una propuesta para una nueva conversación entre grandes potencias, entre Rusia, Estados Unidos y China, para volver a repartir el mundo en zonas de influencia. En mi criterio, sería el peor servicio que se le podría hacer en este momento a la transformación del orden global. ¿Por qué razón? La forma agresiva en la que Estados Unidos está respondiendo a la presencia económica, financiera y tecnológica de la República Popular China en el continente americano responde esencialmente a la idea de que las relaciones de dominación y de subordinación que ha logrado mantener Estados Unidos en el hemisferio occidental a lo largo de más de un siglo son las que han permitido, entre otras cosas, aquello que en 1941, en los meses previos a su entrada en guerra contra el Japón después de Pearl Harbor, Henry Luce llamara el siglo americano, para definir cuál iba a ser el protagonismo de Estados Unidos en el siglo XX como primera potencia. Y es también lo que perseguían los sectores más conservadores del Partido Republicano cuando a finales del siglo XX escribieron aquella propuesta para un nuevo siglo americano. Es decir, en el continente americano se dirime la capacidad de Estados Unidos de producir y reproducir la cuota de poder con la que se enfrenta el resto de las potencias por la disputa de poder a escala global. Por esa razón es la forma en que reaccionaron ante la administración de las empresas chinas de los 2 puertos del Canal de Panamá. Por esa misma razón es que reaccionaron ante la posibilidad de que el gobierno argentino en la época de Alberto Fernández concediera facilidades navales a la República Popular China mirando hacia la Antártida. Por esa misma razón es que hoy tienen una profunda preocupación con el puerto de aguas profundas en Chancay, en Perú. Es decir, si Estados Unidos pierde su primacía en las relaciones hemisféricas, perdería entonces la posibilidad de poder seguir intentando contestar la lucha por la primacía global contra la República Popular China. Esto incluso se puede apreciar por el retroceso que tiene Estados Unidos en otras áreas globales, en una retirada estratégica. Una retirada estratégica en Afganistán, aunque ahora mencionan que quieren retornar al aeropuerto de Bagrán. Una retirada estratégica de Europa cuando asumen una posición bastante dudosa en relación a la guerra que se libra actualmente en Ucrania y a la que desplazan entonces la responsabilidad principal a los países europeos que pertenecen a la Unión Europea y a la OTAN.
una posición similarmente endeble en el Pacífico, donde se le disuelven las posibilidades de sumar a algunas potencias al bloque de AUKUS para tratar de equilibrar o contrapesar el poderío creciente militar y especialmente naval de la República Popular China. Dicho esto, quiero solamente recordar, ya que estamos reunidos en la Universidad de La Habana y participan en este panel expertos en relaciones internacionales, a dos de nuestros colegas recientemente fallecidos que se dedicaban a estos temas. Me refiero a Evelio Quindelán y a Helio Fidel López Velasco. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, la ponencia que yo presento, que básicamente va a enfocar la relación entre Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea durante el primer cuarto del siglo que transcurre, tiene como un objetivo principal analizar la trayectoria de las relaciones entre Estados Unidos y la UE, los momentos de coincidencia y diferencias entre ambos actores y las implicaciones que dicha relación ha tenido para el desenvolvimiento de la Unión Europea como un actor geopolítico pleno en el escenario de las relaciones internacionales contemporáneas, tomando en cuenta un elemento, y es que la mayor parte de los integrantes de la Unión Europea, de una u otra forma, integran la OTAN. Por un problema de tiempo voy a pasar algunas cuestiones. Por ejemplo, la relación entre Europa y Estados Unidos, ya de una manera más directa. Pavel mencionaba la guerra hispano-cubano-norteamericana como el momento en que Estados Unidos comienza a proyectarse en el escenario internacional, pero la primera, vamos a llamarle interacción directa entre Estados Unidos y el resto de las potencias europeas, arranca desde la época de la Primera Guerra Mundial con la política exterior que desarrolló el gobierno de Woodrow Wilson durante el conflicto y las negociaciones de paz en Versalles. De ahí tendríamos que dar un salto al final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la Guerra Fría, donde Estados Unidos, siendo la principal potencia del sistema capitalista, desarrolló en sus mecanismos de política exterior todo un conjunto de acciones que de una forma o de otra se vinculaban directamente a Europa. Las dos más conocidas son el Plan Marshall, precisamente la creación de la OTAN en abril de 1949, aunque también habría que tener en cuenta otro tipo de acciones más relacionados con lo que hoy llamamos la guerra cultural e incluso de inteligencia y contrainsurgencia, repito, a lo largo del periodo de la Guerra Fría. Y ya a partir de finales de los años 90 y la última década del siglo XX, cuando se impone un modelo unilateral como concepción de la política exterior estadounidense, que es válido hasta hoy, el involucramiento de la Comunidad Económica Europea, todavía en ese momento tenía ese nombre, en el proceso de crisis y guerra en el Golfo de 1990-91, y la misma situación ya con la UE funcionando en la dinámica que condujo a la desintegración de Yugoslavia, fundamentalmente entre 1991 y 1999, aunque sabemos que de hecho el proceso de desintegración yugoslava termina alrededor de 2003. Entonces, ya en el tema de la relación entre Estados Unidos con la Unión Europea, utilizando además muchas veces la OTAN como bisagra de esta relación, por supuesto estaría la invasión a Afganistán, el derrocamiento en 2011 del gobierno de Muammar el-Gaddafi y más recientemente, que en eso quizás mencione algo un poco más adelante, el involucramiento ya de la Unión Europea en el conflicto entre Rusia y Ucrania, esta última apoyada por la OTAN y Estados Unidos. Ahora, aquí hay que definir algo.
La Unión Europea tiene una dinámica, por decirlo de alguna manera, tiene una tradición y tiene un conjunto de antecedentes que hay que buscarlo sobre todo en el periodo entre las dos guerras mundiales. La OTAN, repito, se sabe, es un instrumento creado por Estados Unidos en el marco de la posguerra, de la segunda posguerra. Sin embargo, hay una hipótesis, y digo una hipótesis que en su momento yo tuve oportunidad de escucharla, que puede parecer muy interesante, pero desde mi punto de vista es errada, y es que, siguiendo el esquema de ingreso a la OTAN por parte de varios de sus miembros más recientes, sobre todo en los años 90, los países que en su momento integraron el campo socialista y el Pacto de Varsovia, pudiera parecer que el primer paso para su ingreso en la Unión Europea pasaba necesariamente por la incorporación a la OTAN, pero eso es una hipótesis que realmente, en mi opinión, no tiene sustento, o sea, es una hipótesis falsa. Por tanto, si bien en el primer cuarto de siglo, y ya las mencionaba, hubo momentos en que Estados Unidos y la Unión Europea interactuaron juntos en el escenario internacional, siguiendo siempre la lógica del modelo unilateral de política exterior estadounidense, hay un momento interesante donde se puede decir que hay discrepancias entre, en este caso, miembros de la Unión Europea y Estados Unidos, y fue el caso de la invasión a Irak en 2003. Recordemos que en ese momento Francia y Alemania, pero sobre todo Francia, cuestionaron las razones por las cuales Estados Unidos pretendió invadir Irak, o sea, finalmente invadió, derrocó al gobierno de Saddam Hussein y ocupó el país entre 2003 y 2011, pero incluso cuando uno analiza se da cuenta de que la OTAN participó de alguna manera en este conflicto, pero no participó integrada directamente a la coalición que organizó Estados Unidos, sino como una suerte de misión de entrenamiento más o menos independiente. Por tanto, aquí tendríamos que analizar también, dentro del primer mandato de Donald Trump, los encontronazos y las objeciones de Trump, incluso ya no solo al papel de los miembros de la OTAN en la participación del presupuesto, sino incluso en un momento determinado a la misma existencia de la OTAN y a la participación de Estados Unidos en esta organización. Entonces aquí tenemos un segundo momento, o sea, la OTAN, la Unión Europea como organización se empezó a estructurar desde principios de los años 90 del pasado siglo, está refrendada por toda una serie de tratados que no menciono aquí en detalle por un problema de tiempo, pero evidentemente ha presentado un conjunto de obstáculos que todavía se pueden considerar hoy desafíos en su funcionamiento. El principal es que no ha logrado, no ha sido capaz de articular con solidez una política exterior y de seguridad común, a pesar de que, por ejemplo, en el Tratado de Roma de 1957, que es el que crea en sí la Comunidad Económica Europea, se planteaba como objetivo progresivo la unión política, tomando como referencia la unión aduanera. Las contradicciones existentes entre los países miembros, que van desde el mismo hecho de la ampliación y las posiciones heterogéneas de los distintos países integrantes de la UE, hasta el hecho de que, por ejemplo, muchas veces se da la situación de que la Unión Europea plantea una posición común oficial sobre determinados temas y los países miembros, cada uno por separado, puede sencillamente presentar un criterio distinto al de esa posición oficial. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea debido al Brexit, es decir, Gran Bretaña siempre tuvo dentro de la Unión Europea una postura, vamos a llamarle compleja, y después de 40 años se produce esta salida. La manera de manejar y asumir los actos y medidas aprobadas por las instancias de la Unión Europea entre los ciudadanos de los países que la integran, es decir, contraposición entre medidas
actuación de la UE y su opinión pública y el papel asumido en la Unión Europea en el conflicto entre Rusia y Ucrania, esta última, repito, con el apoyo de la OTAN, donde la Unión Europea plantea que ella y sus socios internacionales condenan firmemente la guerra de agresión injustificada y no provocada por parte de Rusia. La UE adopta una serie de duras sanciones contra Rusia y proporciona ayuda financiera, humanitaria, militar y de otro tipo a Ucrania. Estoy citando la posición oficial de la Unión Europea. Otro punto que también sería interesante es la situación contradictoria de las capacidades militares de la UE relativas a su producción militar, donde una parte de su armamento y técnica de combate, sobre todo en el caso de la aeronáutica, es de procedencia estadounidense, aun cuando sabemos que buena parte de los países miembros de la UE tienen capacidades militares propias y relevantes. Por un problema de tiempo, porque además incluso de hecho mañana va a haber un panel relacionado con el Medio Oriente, voy a dejar de lado el tema de la posición de la UE ante los conflictos del Medio Oriente y ya me voy a ir acercando un poco a las conclusiones en aras del tiempo. Volvemos bajo el segundo mandato de Donald Trump, que vuelven a darse las contradicciones entre Estados Unidos, en este caso la administración Trump, y la OTAN respecto al nivel de participación en el tema del presupuesto. Algo que mencionaba Pavel, la llamada amenaza de invasión a Groenlandia y la exhortación a la anexión de Canadá a Estados Unidos. Estamos hablando de que en el caso de Groenlandia, que es subordinada a Dinamarca políticamente, y Canadá son miembros de la OTAN. La política de aranceles a la Unión Europea, la actuación, vuelvo a insistir, de esta administración respecto al conflicto ucraniano, donde de hecho pudiéramos hablar de que hay una relativa desconexión de su participación directa en este conflicto, pero que a su vez le asegura a Trump un mayor o menor nivel de involucramiento, o sea, asegura un mayor o menor nivel de involucramiento de los países de la Unión Europea que integran el bloque noratlántico. Es una manera, por decirlo coloquialmente, de mantenerlos entretenidos en todo este conflicto. Y por supuesto, a la hora de ver los aspectos generales de la situación actual de la UE, la trayectoria de los países, de estos países miembros durante los últimos años del siglo XX, inicios del XXI, es decir, el primer cuarto, nos muestran que los mismos básicamente han puesto en primer plano los objetivos de su política exterior desde el enfoque de los intereses de la OTAN. La UE ha cedido espacio en su relación con Estados Unidos en la defensa de un conjunto de intereses que debieran contribuir a su fortalecimiento, no solo desde el punto de vista político, de seguridad nacional y proyección internacional, sino incluso en el terreno económico, comercial y financiero, que era y ha sido el lado fuerte de la UE. Esta situación pone a este bloque supranacional, particularmente a su dirigencia, en mayores niveles de subordinación a los objetivos de política exterior pautados desde Washington. De momento lo voy a dejar ahí. Muchas gracias, Dino. Ahora deben de exponer los profesores de Brasil, Denis Gentil y Gilberto. Veo a Gilberto ahí. Hola, buenos días. Para mí es un honor estar acá. Cumplimento los compañeros de Claxo y del CIPE, del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Nuestro artículo presentado al encuentro, voy a hablar en portuñol, nuestro idioma común. Tiene por título Dólar y transición hegemónica, la lucha por el poder global. El sistema mundo contemporáneo se encuentra en medio a una disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, como todos lo saben, cuya síntesis se concentra en el control de la moneda global. Este es el fulcro de la disputa presente. El dólar, que desde Bretton Woods, como todos lo saben, en el año 44, ocupó un lugar privilegiado como medio de cambio y reserva de valor, enfrenta hoy una grave crisis de legitimidad. Los intentos de desdolarización
perceptibles tras la crisis financiera de 2008 se profundizaron con la guerra en Ucrania en el año 22. Las sanciones a Rusia, la emergencia del BRICS, la nueva ruta de la seda y la política arancelaria de Donald Trump en este año. Nuestro artículo busca responder dos preguntas. ¿Qué factores históricos y geopolíticos erosionaron la supremacía del dólar? 2. ¿Cómo se manifiesta la desdolarización en el caso presente? ¿Cómo se manifiesta en los planos comercial, financiero e institucional? La hipótesis central sostiene que la política exterior estadounidense, al usar el dólar como arma de coerción, amplió la percepción de riesgo y estimuló a varios países a crear mecanismos de pagos alternativos. 2. Los antecedentes históricos. Históricamente existieron en el mundo apenas 2 patrones monetarios mundiales. 1, la libra esterlina en el siglo XIX y inicio del siglo XX en la hegemonía británica y el dólar en la hegemonía estadounidense post Segunda Guerra Mundial. Carpolani mostró que la caída del patrón oro en el fin de la hegemonía británica reflejaba el colapso de toda una civilización, no solamente de un medio de pago. Del mismo modo, el cuestionamiento del dólar señala un cambio estructural. El concepto de hegemonía, que viene desde Tucídides en la historia de guerra del Peloponeso y hasta Gramsci, remite no solo al dominio coercitivo, sino también al liderazgo moral e intelectual de los Estados Unidos. Giovanni Arrighi aplicó esta noción al sistema mundo, mostrando que cada hegemonía combina fuerza, consenso y capacidad de establecer reglas universales de cuño moral incluso. Un declive del dólar se manifiesta a través de expansiones financieras sistémicas o la financiarización de la economía, consideradas la señal de otoño de un sistema, como aludió Brodel, de un ciclo de acumulación. Así ocurrió con Génova, al fines de la Edad Media, Holanda y Gran Bretaña, y así ocurre hoy con Estados Unidos. 3. La gran transformación y el ascenso chino. Más de medio século após su revolución, China emergió con un polo alternativo, pero esto se consolida en real al inicio del siglo XX en el Congreso del Partido Comunista Chino de 2007, en que hay un cambio importantísimo en la definición económica, que redujo la dependencia exportadora y elevó el consumo doméstico. El mercado doméstico sería el primordial para el desarrollo del país. Esto le permitió sortear la crisis de 2008 y a partir de Xi Jinping en 2013 avanzar a la internacionalización de su moneda, el renminbi, mediante swaps, uso en comercio bilateral y la Belt and Road Initiative, la iniciativa de Ruta de la Seda. Rusia y China han creado sistemas de pago alternativo, SPFS y CIPS, para reducir la dependencia de SWIFT. Además, monedas digitales soberanas y el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, el NBD, refuerzan el impulso hacia un orden monetario alternativo. 4. Factores recientes de la desdolarización. La crisis financiera de 2008, las políticas de quantitative easing del FED, de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, los US Treasuries, impulsionaron a China a reducir su exposición al dólar. Entre 2014 y 2025, sus tenencias caíram 40%. La guerra de Ucrania y las sanciones contra Rusia fueron decisivas al congelar reservas y excluir al país del SWIFT. Todos se lembram, se quitó Rusia del sistema de dólar internacional, impedindo al país de realizar cualquier iniciativa comercial.
Y esto evidenció, Estados Unidos evidenciaron que el dólar es una arma sobre todo política, no solamente económica. Esto estimuló a varios estados, incluidos aliados tradicionales de Estados Unidos, como Arabia Saudita y Turquía, a buscar alternativas. Así surgió el petrorrenminbi, acuerdos de comercio en monedas locales y un renovado interés por el oro. Los bancos centrales acumularon más de 1.000 toneladas de oro anuales entre 2022 y 2024, en solamente 2 años. Las cumbres del BRICS, por otro lado, y especial en Kazán en 2024, en Río de Janeiro 2025, reforzaron el compromiso con monedas locales y sistemas alternativos, lo que provocó represalias arancelarias de Washington. Todos están asistiendo, todos están observando las tarifas, las tajas de 50% impuestas a Brasil y a otros países, a India, pero a Brasil en especial aquí en América Latina, por parte de Washington. 5. Debilidades estructurales de los Estados Unidos. La financiarización de la economía estadounidense, iniciada en la era Reagan, desplazó la producción industrial en favor de ganancias financieras. Esto es el trazo fundamental de la economía americana hoy. La participación del PIB de Estados Unidos en la economía mundial, atención para esta cifra, cayó del 40% en 1960 a 26.5% en 2024, una caída muy expresiva. Mientras que China ascendió a 18%. Hoy, el PIB mundial, 26% son Estados Unidos y 18% China. La industria de transformación estadounidense representa hoy apenas 10% del PIB frente a un 21% del sector financiero, que es gigantesco. China superó a Estados Unidos en valor agregado de manufacturera en 2011 y en exportaciones en 2007. Esta pérdida de dinamismo productivo se combina con políticas fiscales y arancelarias arriesgadas. En 2025, Trump elevó tarifas hasta 145% del caso de China. Presionó la Reserva Federal, el Banco Central, y aumentó la deuda pública en $5 billones, $1.000 millones. Estas medidas, vistas como amenazas a la estabilidad del dólar, estimularon la diversificación de las reservas globales. Incluso iniciativas tecnológicas como el sistema de pagos instantáneos, el PIX, acá en Brasil, son percibidas por Washington como riesgos para el dominio del dólar y das big techs financieras. Terminando para el final, dólar y guerra y hegemonía. El vínculo entre la supremacía militar y monetaria se remonta a Bretton Woods, todos lo saben, donde la victoria militar de Estados Unidos aseguró la primacía del dólar. Sin embargo, el aumento del gasto militar en China y Rusia, su modernización tecnológica y la posesión de arsenales nucleares limitan la capacidad coercitiva estadounidense. En 2024, el gasto combinado de ambos los países equivalía a 48% del presupuesto militar estadounidense. Casi la mitad, cuando hace 30 años era menos de 10%. La lucha por la moneda refleja así la lucha por el imperialismo. Como habló Raymond Aron, un teórico conservador, las relaciones interestatales siempre se desarrollan a la sombra de la guerra. Las conclusiones al fin. El artículo concluye que el dólar atraviesa su peor crisis desde 1971. La crisis del inicio de los años 70 era aún tal vez más profunda, porque había la crisis del dólar, la crisis del gobierno Nixon, la crisis de la derrota en Vietnam, el rechazo imperial ante la descolonización en África y Asia. Contudo, hay una diferencia, es que hoy hay una competencia, hay una concurrencia con China y con Rusia, pero con China en especial en el ámbito económico, que no había hace medio siglo.
La financiarización, la pérdida de peso industrial y comercial de Estados Unidos, la emergencia del BRICS, el uso del dólar como arma de sanciones han abierto un proceso de transición hegemónica. Lo más importante, hay competencia en el otro lado del mundo, como resalté. China aparece como principal potencia desafiante, pero aún no está claro si podrá consolidar una nueva hegemonía mundial. Es posible que vivamos un periodo sin hegemonía, caracterizado por un multilateralismo inestable, guerras localizadas y disputas por monedas alternativas, como es la característica esencial del mundo ahora, que está en Ucrania, el ataque a Rusia por parte de OTAN, en Gaza, el genocidio en Gaza, y la seria amenaza estadounidense imperial a Venezuela. Al fin, la desdolarización equivale a un movimiento de liberación frente a un colonialismo financiero. No obstante, incluso en declive, Estados Unidos mantiene capacidad de dominación, aunque ya no de hegemonía, que embute una característica moral que ya no tiene. Nadie piensa en el mundo que Estados Unidos están defendiendo la libertad, la democracia con Trump en el poder. El mundo asiste en suma a una fragmentación de la orden global y a la búsqueda de un nuevo equilibrio monetario y político. Repito, al final, las palabras de Karl Polanyi. La derrocada del patrón oro hace más de 100 años fue la crisis, una quiebra de una civilización. La desdolarización representará la quiebra de un padrón civilizatorio imperial que el mundo, pelo menos parte expresiva del mundo, no lo acepta más, aunque tengamos una expresiva avance de extrema derecha en algunos países. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pasamos al doctor Minh Nguyen. ¿Está ahí? Mr. Minh. Yes. Mrs. Minh. Yeah, I'm Minh. I'm from Academy of Journalism and Communication. Please wait me a minute. Welcome to the panel. Yes. Yeah, I try to share my screens. Oh. What? Oh, I cannot share my screens. Oh, I'm sorry. No, no problem. You may begin. Yeah, oye. Distinguished fellow scientists and colleagues, Honorable Chair Dr. Mayra Esperanza Vinova. Mayra, yes. Can you hear me? Excuse me? Can you hear me? Yes, yes, we hear you. My name is Nguyễn Thị Tuyết Minh. I'm from Academy of Journalism and Communication in Vietnam. It is a profound honor and deeply moving for me to present my research here in La Habana, a name that's always special and warm sentiments in the hearts of every Vietnamese person.
The enduring friendship between our two nations is a powerful illustration of the world's diversities and multipolarity. It is within this context that I would like to present my research today on discourse consciousness in multipolar world order. We are witnessing profound shifts in a global landscape from unipolar structures and to more complex multipolar order. At the head of this transition is the stresses the technology competitions between the United States and China. My paper argues that it is more than a materials contest. It is fundamentally discursive struggle, words of narratives to set the rules, norms, and reality outside. This leads to my center's research question: how the major geopolitical blocks, the West, China, and the global South, contesting their narratives around this technology competition. To answer this, my research employed to synchronous analytical approach, deconstructing these discursive frameworks as they appear in key academics of policies documents. My analysis identify three distinct and often competing discursive frameworks. I will briefly outline the Western framework, the Chinese framework, and the increasingly influential framework of the global South. The literature suggests that the dominant West discourse is built on two pillars. The first is securitization, where technological issues are framed as urgent nation security threats. The second is clash of values, which portrays the competition as an ideological struggle between different political and economic systems. In response, the analysis points to Chinese counter discourse also based on two main themes. The first is counter hegemony, which frame United States policy is an unjust approach to maintain technology's dominance. The second is strategy sales reliance, which use external resource as a narrative to gain the domestic innovations and resilience. Perhaps most interestingly, just discourse is emerging from the global South. It is not monolithic, but is characterized by three tendencies. First, a pragmatic, stresses new reality, avoiding engagement with their major power. Second, a focus on development
capitalism, free or right to things, economics goals. Thus, proactive norm construction, where regional bodies like ASEAN and politicians like priests are creating their own rules and institutions. Coincidence, this three narratives has communications implication. It points to a world of narrative experimentation, making global consensus difficult. It confirms that a simple bipolar model is no longer sufficient to explain our world, blending ways to the concepts of multiplex world. Finally, it highlights the rising importance of discursive power as a key element of state collapse. For small and medium-sized states, this complete environment presents both profound challenges and unique opportunity to navigate this landscape. Developing correlation narratives is a strategy imperative. In this context, Vietnam's established concepts of bubble diplomacy offer a useful conceptual framework. It illustrates an approach that combines firm commitment to principes like international laws with the strategic flexibility needed to maintain positive relations with all major powers, thereby contributing to regional peace and stability. In conclusion, understanding the U.S.-China technology competitions as a world of discourse reveal the complex dynamics of our emerging multipolar order. The active, the pragmatic voice of the global south in a critical and increasingly influential parts of this new reality. Thank you for your attention. I would be pleased to answer your question. Thank you, YouTube. Entonces, vamos a pasar a la ponencia que traigo yo. En esta breve presentación se examina el resurgimiento del unilateralismo bajo la nueva administración de Donald Trump y las repercusiones que esto tiene para otras naciones en el contexto internacional y la geopolítica global. La incertidumbre y el debate que han surgido a raíz de sus acciones han llevado a muchos países a reevaluar sus estrategias y alianzas. El unilateralismo y el lema de America First anulan la cooperación multilateral enfrascado en la invalidación de alianzas y estrategias que, según Trump, no son beneficiosas para Estados Unidos, generándose obviamente preocupación en primer lugar en los aliados tradicionales de ese país por el consiguiente debilitamiento de algunas instituciones
que consideran claves como la OTAN y el aumento de proteccionismo comercial. En ese sentido, la Unión Europea tiene que reevaluar su autonomía estratégica y buscar formas de garantizar su seguridad. Otro aspecto que resalta en el desempeño de la administración es su política comercial actual, que se está tornando como una guerra comercial o guerra de los aranceles. Estos se han impuesto con amenazas de mayores barreras proteccionistas y como consecuencia provoca conflictos comerciales con varios países, con algunos de los cuales, según a su conveniencia, se han prorrogado las cifras iniciales de aranceles anunciadas en algunos casos o disminuido en otros. Tanto el unilateralismo como las barreras arancelarias ya mencionadas podrían conducir a la fracturación de la economía global con la creación de bloques comerciales regionales y dar un paso atrás en la globalización con la consiguiente alteración del equilibrio económico mundial. Lo anterior lleva a los países a buscar nuevos socios comerciales y variar sus fuentes de productos, que de hecho es lo que está ocurriendo. En el ámbito económico está generando recesión y reducción de las inversiones. También Trump utiliza los aranceles como arma en la guerra comercial, lo que se muestra en los aranceles punitivos del 50% impuestos a las importaciones de Brasil a Estados Unidos por la realización del juicio contra Jair Bolsonaro y sanciones personales contra el juez Moraes, amparados en la ley Magnitsky de Estados Unidos, lo que implica la congelación de sus activos en ese país y cancelación de la visa para viajar a ese país. Esto no es más que una agresión imperialista inaceptable. La guerra comercial afecta con graves consecuencias los intentos de los países por transformar su matriz energética hacia una economía verde, por lo que implica la absorción de recursos por parte de Estados Unidos, que entorpece afrontar el reto de los cambios en el medio ambiente y anula las posibilidades de avanzar en la COP30 a celebrarse en noviembre de este año en Brasil. Otro aspecto que daña a todas las naciones son los conflictos internacionales y las posturas de Estados Unidos hacia estos, adoptando una filosofía pragmática que se acomode a sus intereses y atenta contra la seguridad en el mundo. Desde sus promesas de campaña, Trump calificó a la OTAN como una institución obsoleta, con la consiguiente preocupación de los europeos en cuanto a que Estados Unidos fuera garante de seguridad. Igualmente, Trump vendió la imagen de que finalizaría los dos principales conflictos actuales entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Palestina. Aún ambos conflictos continúan, a pesar de que se han dado conversaciones en el caso de Ucrania. En un primer momento se supeditó el alto al fuego al ofrecimiento de minerales estratégicos a través de inversiones estadounidenses en su territorio. También se han producido conversaciones con ambas partes, dejando de lado a la Unión Europea y a la OTAN, lo que repercute en un debilitamiento de la organización, entre otras consecuencias. En el caso de Israel, continúa la ayuda a este país y se trata de aparentar la solución del conflicto con paliativos como la ayuda humanitaria, el alto al fuego temporal, mientras que no se reconoce al Estado palestino. En ese sentido, Estados Unidos promueve el genocidio y la barbarie, escenario no ajeno a las naciones del mundo ni a ninguno de nosotros aquí. Es de destacar lo referido a la política migratoria de Trump, que no solo ha generado rechazo y tensión con países de América Latina y otras regiones, sino ha provocado una adecuación de la cooperación en este tema que Estados Unidos asocia a su seguridad nacional. La insignificancia que ha tenido la región latinoamericana y caribeña en otras administraciones, incluyendo el primer mandato de Trump, se ha tornado diferente hasta el momento, fundamentalmente por este tema y por la relevancia que le imprime el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Esta cruzada migratoria con tendencias deshumanizantes que viola los derechos humanos en su máxima expresión
ha obligado a los países a tomar nuevas decisiones en sus relaciones con Estados Unidos, aun cuando Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Cuba, estimula la emigración con sus objetivos de asfixia económica a través del recrudecimiento del bloqueo. Son medidas extremas que contradicen políticas oficiales del gobierno estadounidense al otorgarle la condición de asilo político a un migrante u otra condición como parol, y que en la actualidad, con la anulación de esas mismas políticas oficiales de su gobierno, mantienen a los migrantes en un limbo que perjudica tanto a estos, a sus familias, como a sus países de origen en el mundo. Hace apenas un siglo se produjo el ascenso de Estados Unidos en el contexto de las dos guerras mundiales. Pavel hablaba de eso. Y la crisis económica de 1929, y su poderío se construyó con el exterminio de poblaciones locales, con esclavismo, con la represión de las disidencias políticas internas, con la colonización e invasión de territorios más allá de sus fronteras, con el financiamiento, apoyo o ejecución de golpes de Estado, con la fabricación de conflictos e innumerables crímenes y barbaries. El arribo de Trump y de sus aliados al poder en Estados Unidos marcan el fin de su hegemonía al distanciarse del discurso y los valores que lo sostenían, y se muestran en su peor versión, que es la neofascista, opción del capitalismo que combate las supuestas libertades, que viola los derechos humanos con redadas cacerías y resalta el racismo y la xenofobia. Se muestra anticultural y anticientífico. Trump representa la dominación de un bloque hegemónico nacionalista, populista, conservador y racista, y parece no darse cuenta que está dinamitando el orden mundial, ignorando que la realidad actual no es igual a la anteriormente conocida. Estados Unidos no puede manejar la economía mundial ni puede ejercer su superioridad militar con la presencia de otros países que, como China y Rusia, poseen también armas de destrucción masiva y son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Además que China es el estado con el mayor volumen comercial en el mundo multilateral, que Estados Unidos intenta soslayar con la presencia de otros actores internacionales. De esta forma podemos afirmar que hay una pérdida de hegemonía de este país en el contexto mundial actual, que transita este último hacia un orden multipolar con potencias como China, el fortalecimiento de Rusia en áreas estratégicas y el rol de bloques como la Unión Europea y los BRICS y otros actores regionales que delatan un escenario global más fragmentado y competitivo. La participación de Estados Unidos en el PIB global disminuye frente al crecimiento acelerado de China y otras economías emergentes, aunque continúa siendo la mayor economía del mundo. Tiene además competencia en sectores claves de la tecnología como semiconductores, inteligencia artificial y energías limpias. Se aprecia un desgaste geopolítico y militar que ya viene ocurriendo y en la actualidad se muestra con la incapacidad de imponer soluciones unilaterales en los conflictos de Ucrania y Gaza, lo que continúa erosionando la percepción del llamado poder invencible de Estados Unidos. De la misma forma, la OTAN ya no es el único eje de seguridad global y sus aliados tradicionales diversifican sus alianzas. El liderazgo moral e ideológico de Estados Unidos se ha debilitado con el cuestionamiento interno y externo, la polarización política y las crisis sociales, el proteccionismo y las sanciones unilaterales, mientras que otros países como China se tornan más atractivos. En ese sentido, la no habilidad de Estados Unidos para cooperar en esquemas multilaterales, reinventan alianzas y evitar confrontación con sus rivales está proyectando un mundo diferente y les resta posibilidades como hegemón. Finalmente, se señala que la pérdida de hegemonía de Estados Unidos no está asociada a la desaparición como potencia, sino con el fin de un orden unipolar que tiene a un futuro marcado por la competencia estratégica, la incertidumbre y la redefinición de equilibrios, donde la diplomacia y la adaptación serán claves para todos los actores. Por lo antes expuesto, se hace necesario la observancia
de los pasos que pueda dar esta administración estadounidense que expone al mundo al mayor desequilibrio de la historia. Culminado. Bueno, con esto damos final a las intervenciones, entonces le damos la palabra para cualquier comentario, cualquier pregunta. Tenemos 10 minutos para esto. Lourdes. Él salió un momento porque estaba tratando de bajar el texto de su propia intervención. Agradecerle las ponencias que han presentado todos. Muy interesante el tema que comporta este panel. Pero con relación a la ponencia de Gaby, cuando él habla del papel de América Latina para Estados Unidos, para mantener su hegemonía, creo que habría que complementar con otros elementos, porque las propias medidas que está tomando de contención de Estados Unidos hacia China, en el caso, por ejemplo, de la restricción de exportación de semiconductores hacia el mercado chino, que es el gran mercado de semiconductores, eso daña a las empresas estadounidenses, pero si pierde ese mercado, requiere mercado también en América Latina, de ahí también las medidas de presión para que los países latinoamericanos restrinjan sus importaciones de esos semiconductores de China. Igualmente con las plataformas de 5G y la vendedera 6G. Pero hay otro elemento. China ha tomado otras medidas. China ha tomado restricción de las exportaciones de tierras raras, que es un elemento fundamental para toda la electrónica moderna. Y en América Latina, Brasil tiene tierras raras. Según dijeron, Marco Rubio había ido a República Dominicana, entre otras cosas, porque también tenía tierras raras. Pero las grandes reservas de litio están en América Latina. Entonces creo que ese interés de Estados Unidos de mantener la región está asociado a una cosa que caracteriza este mundo en transición, y es la reconfiguración de las cadenas de suministro. Y asociada a esa reconfiguración de las cadenas de suministro está el tema también entonces de los realineamientos geopolíticos que ponen incluso al resto de los países en una severa contradicción, porque entran en contradicción las afinidades geopolíticas con los intereses geoeconómicos. Eso quería anotar porque creo que ignorar el tema de la importancia económica que se redimensiona, siempre la ha tenido, pero en este contexto se redimensiona la importancia económica, tanto como mercado y como suministrador de minerales críticos para Estados Unidos. Gracias, Lourdes Casal. Primero que todo, yo agradezco Sí, estamos viendo. Denise, ¿quieres decir algo? No, están oyendo, viendo el panel. Casal, por favor. Yo soy un estudioso de los Estados Unidos que tengo demasiado cerca pero a mí, después de la ponencia, después de estudiar en Estados Unidos, lo que yo me acabo de entender, es que pretende Estados Unidos. ¿Cuál es la geopolítica de los Estados Unidos? ¿Qué pretende Donald Trump con lo que está haciendo? Porque desde mi óptica, siguiendo todos los pasos que él está dando, lo único que me demuestra es que está fortaleciendo lo que en el mundo hay. Entonces me parece que un tipo que se supone que sea inteligente, que tiene
asesores independientes. Está haciendo exactamente lo contrario a lo que pretendidamente diría que está buscando. No hay que ser ningún artífice de la geopolítica para darse cuenta que lejos de acercar, reiniciar la hegemonía norteamericana en el mundo, estadounidense en el mundo, lo que está haciendo es aislándose del resto del mundo. Entonces, si alguien me puede por favor, ¿en qué consiste o qué busca con la transición que supuestamente con el lanzamiento de los gobernadores no entiendo al señor Trump y me duele después de estudiar tanto a los políticos en el mundo no entender un tipo que pretende imponerse al mundo cuando sabe que ya los Estados Unidos perdieron la capacidad de eso. Y tiene que saberlo porque precisamente en su perspectiva lo que está tratando es de recuperar. Pero cualquiera medianamente inteligente se da cuenta que lejos de hacerlo lo que se está. ¿Una pregunta o un comentario? ¿Es Casal? Casal, ¿usted pregunta o usted hizo el comentario? No, es una pregunta-comentario. Ah, ya. Él es así, sí, yo sé. Es que es difícil contestar esa pregunta porque, vaya, únicamente magia. ¿Quién puede entender a Trump? Imagínese usted. Si usted que lleva tantos años estudiando Estados Unidos, yo creo que de alguna manera todas las medidas que está llevando Estados Unidos, yo diría que hasta desesperadas, ¿no? Pero él no le da para otra cosa su personalidad, hacer otro tipo de medidas y no se está dando cuenta de lo que está pasando. El resto del mundo está emergiendo y se está fortaleciendo al lado de lo que él está haciendo. Le quedan 3 años para terminar. Vamos a ver. ¿Otro comentario, otra pregunta? Mariana. Tiene que ver con su nuevo Casal. Los principios de la política que hablar sobre esto el viernes en mi presentación sobre la guerra comercial. Los principios de la política es hacer América grande otra vez y Estados Unidos primero. Y fortalecer, reindustrializar el país. Esos son los 3. Luego, cerrar el déficit que tiene comercial con China, con casi todo el mundo. Más allá de la deuda que está endeudado con el mundo entero, 130% del PIB de deuda. Y crece, y ahora van a subir seguramente el techo de la deuda de 1,4 millones más para no tener que cerrar el gobierno, cerrar el gobierno que hay ahora. Entonces, ¿qué pasa? Eso demuestra que un hombre que es un hombre de negocio, no un político, no puede, y siendo político nadie puede dirigir el mundo, pero no es un hombre de negocio. Entonces, lo que está haciendo Casal es una política de más de 20 años. Lo que él quiere lograr está logrando lo contrario. Está logrando, él dice que él terminó 5 veces. Logró terminar 5 veces, van a 5 premios Nobel de la Paz, van a ser 7, entonces le van a 7 premios Nobel de la Paz, uno por cada guerra terminada, ¿no? Va a ser una excepción al Comité del Nobel. Y resulta que ni termina la guerra, ni logra separar, debilitar a Rusia para después poder enfrentarse a China, que es su verdadero adversario, que cree él, aunque Rusia tiene mejores armas que China, y como dijo Pavel, la mejor marina del mundo en este momento de superficie y de submarino la tiene República Popular China, por arriba de los acorazados y todos los barcos que tiene Estados Unidos, que son chatarra de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, a la mayoría de ellos, mejor propulsados y mejor armados. China y Rusia tienen armas hipersónicas, Estados Unidos no tiene. Más allá de las cuestiones que Esperanza 2 del tema y justamente el tema del 5G, de la inteligencia artificial y todo. China tiene 40 millones de toneladas de tierras raras. Vietnam tiene 20 millones de toneladas de tierras raras. Y aquí en América, quien no tiene tierras raras es Brasil, 18 millones de toneladas. Pero Estados Unidos tiene 1,8 millones de toneladas de tierras raras. Entonces, las tierras raras son los imanes, es la electromovilidad, es la inteligencia artificial, es la aeronáutica espacial,
es la 5G, todo eso pasa por la tierra rara, los 17 o 18 elementos transatlánticos que le llaman. Y los chinos son los mayores productores y exportadores. Como China bloquea la exportación de imanes para Estados Unidos, que es parte de la guerra comercial, que es más tecnológica que comercial en mi consideración, está haciéndole tremenda, digamos, daño, puede hacer a lo que es la industria de la inteligencia artificial, de los monstruos, más allá de la buena control. Entonces, los mexicanos llaman eso el tiro en el pie. ¿Cómo se entiende las políticas de un presidente, la potencia más grande del mundo, que ha perdido hegemonía multinacional por los intereses y también para el mencionó, que lo saben mejor que nosotros, con respecto a Estados Unidos, cómo explicar la política no es política. No puede hacer política nacional, pero peor de todo es que está permitiendo que eso contra el sistema. Porque está pasando por arriba del Congreso de gobernar por orden ejecutivo. Y eso no es ni siquiera constitucional. Puede ser excepcional, pero puede ser que todo lo haga por orden ejecutivo. No hace caso el Poder Judicial, no hace caso al Poder Legislativo. Y el jefe de gobierno es el Poder Ejecutivo. Pero hay dos poderes más, pero lo está ignorando. O sea, ahí pasa los temas de inmigración, pasa los temas de comercio, pasa los temas de industria nacional, no pasa centralizando el país. No hay que las empresas no están viniendo de Asia para acá, están saliendo de Asia de un país para otro, están viniendo para Estados Unidos. Tiene problemas con el empleo, el empleo es más lento que debería ser ya. Tiene problemas con los migrantes, pero los estados que le llaman estados santuarios, que dependen mucho de los latinos que están aquí, y hay una gran cantidad de personas que están en una lista de ICE, que son profesores deportados, de 2.000 cubanos, que paran por ahí, como 3 millones de centroamericanos, el Triángulo del Norte, parece que solamente de Cuba viene la gente a Estados Unidos, pero no pasa por Honduras, de Honduras, profesionalmente hay más también esa condición, pero está afectando la agricultura. ¿Cuándo él va a tener que parar? Cuando el complejo militar industrial se ve afectado, para acabar lo que está bollando con las guerras en el Medio Oriente, por eso es impulso, o cuando las compañías transnacionales de la agricultura, de las agropecuarias, se vean demasiado afectados con los problemas estos de la soya, de todas las cosas que ellos exportan. Pero los chinos lo que importan soya de Brasil y de Argentina, y no importan Estados Unidos. Pero como esas empresas que son geográficos que están deportando los que trabajan allí, y porque no le pueden vender aquí, no tienen un mercado más grande del mundo que Estados Unidos, entonces todo no puede ser así. Además de que nunca va a desarrollo de recuperar que América sea primero y que sea grande de nuevo Estados Unidos, y tampoco va a rendir los bien complicado. Gracias. Pavel quería hacer un comentario con relación a lo que dijo Casal. Me han dado un minuto, no, en Lourdes y Casal. Es verdad, no, pero mira, lo bueno es que uno tiene drones y espías. Es verdad que cuando yo hice la presentación omití lo que suponía que era evidente, ¿no? El interés de América Latina tiene que ver con los extraordinarios recursos, que tú hiciste mención sobre eso, la capacidad productiva que proviene de la fuerza de trabajo, tanto la que reside en el continente como los migrantes. Esencialmente eso. Y en cuanto a la observación de Casals, la pretensión de Trump con lo que está haciendo. Trump no es un tonto, por mucho que parezca loco. Trump ha intentado presionar a quienes pueden ceder a la presión con el tema de los aranceles. Hay quienes han cedido, hay quienes no, pero por ejemplo en América Latina hay algunos que han cedido ya, y fuera del espacio regional del hemisferio, Japón por ejemplo ha cedido terreno también. Y eso lo hace precisamente para tratar de preservar algo el declive. La idea que es esencial en el movimiento político que está articulado a su alrededor, de devolverle la grandeza a Estados Unidos, tiene que ver precisamente con eso. Es decir, el hecho de decir volver a ser América, o Estados Unidos en este caso en la traducción, grande de nuevo, implica un reconocimiento precisamente del declive de Estados Unidos. Está implícita la idea ahí. Ahora, ¿lo va a lograr o no?
yo creo que puede ralentizar un poco el proceso, ralentizarlo, no detenerlo, ralentizarlo. Lo que es cierto y que es innegable es que China y otras potencias están haciendo presencia en América Latina y cada vez de forma más evidente. Yo hace unos días atrás me refería a eso en el sentido de que hay presencia de la India, hay presencia de la República de Corea, hay presencia de estados incluso de África en las relaciones, en las nuevas relaciones que se están tejiendo con América. Eso no es una casualidad. Es la confirmación efectivamente de la emergencia de forma simultánea o sucesiva de varias potencias que están disputando espacios de poder y están buscando cómo coaligarse en medio de contradicciones que tienen entre ellas. China e India, por ejemplo, han tenido contradicciones históricas y yo creo que las siguen teniendo, pero me parece que pueden dirimir esas contradicciones hasta tanto no logren finiquitar el orden que hay hasta el día de hoy. Íbamos conversando nosotros por el camino, ¿por dónde se metió? Íbamos conversando por el camino. La idea de que se le puede ceder incluso a Estados Unidos el control de Europa Occidental, sí, está bien, pero ¿qué es lo que le están cediendo a Estados Unidos? Una Europa Occidental que, al igual que Estados Unidos, está desangrada económicamente por el peso de la guerra en Ucrania. Incluso con una pérdida relativa de capacidad de proyectar poderío militar, que esa es la otra. En la competencia actual, por ejemplo, hay grandes concesiones en términos del desarrollo de nuevas tecnologías militares que ya otros países tienen en su momento en sus manos. Y ya no solamente estoy hablando de China y de Rusia, estoy hablando de Irán y Turquía, que han hecho, me parece, grandes avances, por ejemplo, de desarrollo de armamento de tipo hipersónico. Y eso ni Estados Unidos ni las potencias de Europa Occidental lo han logrado hasta el día de hoy. De eso estoy hablando. Bueno, creo que ya tenemos que terminar a modo de una conclusión muy rápida por el tiempo. Sin conocernos, hemos tenido un hilo común entre todas las ponencias, que todo apunta a la emergencia de la multilateralidad, al debilitamiento de Estados Unidos de distintas aristas, de la parte tecnológica y la superioridad de China, desde el declive del dólar, el análisis histórico de Pavel desde la expansión de Estados Unidos y la situación de Estados Unidos con la Unión Europea, el debilitamiento de la OTAN, etc. Creo que ha sido fructífero y enriquecedor para todos los que estamos aquí, para nuestros estudios académicos, y le doy las gracias a ustedes y a todos los presentes. Muchas gracias. Y ahora que diga dónde dijo que se reunirían las tres ponencias. Muchas gracias, Mayra. Gracias a ustedes. Para el reparto de esferas de influencia. Puedo enviarlo, está en su blog geopolítica.ru, es una publicación del mes de febrero. Geopolítica.ru. Me das el resumen, tú me vas a mandar el resumen.